¿verdad? Vamos a recordar que estuvimos el martes pasado en Mateo 4, en el versículo 12, ¿ya? Estuvimos en Lucas. ¿Lucas 4? Sí. ¿Lucas Bueno, 4? pero es lo mismo en todo caso. Claro, Pero igual es justamente en Lucas 4, Mateo 4. Claro, pero claro. Pero estuvimos específicamente en Lucas. Es paralelo, ¿verdad? Es paralelo. Entonces estuvimos ahí en Lucas 4, Claro. ¿verdad? Estuvimos en el versículo 14, cuando Jesús vuelve, dice, Jesús principia su ministerio. Así es. Ahí estuvimos, ¿cierto? Claro. Estuvimos viendo eso en la sinagoga. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén. Así es. Bueno, ahí estábamos viendo, ¿cierto? Que posteriormente, ¿cierto? Al bautismo de Jesús, él fue impulsado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Al desierto para ser tentado por el enemigo. Pero veíamos, ¿cierto? Que desde ese momento al versículo 14 que acaba de decir Pedro, de recordar Pedro, que es cuando Jesús vuelve en el poder del Espíritu, ¿cierto? A Galilea, veíamos que ahí hubo un lapso de tiempo que en sí los evangelistas sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, no se explayan mucho en eso, ¿ya? De hecho, no, el que lo cita, ¿cierto? El que lo nombra es Juan, ya que veíamos que Jesús estuvo de cierta forma ahí en Judea, ¿cierto? Cuando hizo la limpieza del templo, cuando tuvo el encuentro con Nicodemo, y que cuando acontece algo en específico, ¿cierto? Que es cuando Juan es encarcelado, Juan el Bautista es encarcelado, ¿cierto? Que Jesús viene, como nos dice acá en el verso 14 de este Lucas 4, viene en el poder del Espíritu a Galilea y en camino, ¿cierto? Veíamos que se encontraba también con la mujer samaritana. Así que eso, bueno, es como un poquito para refrescar un poco la memoria y no pensar que porque aparece acá la tentación de Jesús como subtítulo en el capítulo 4 y posteriormente habla de que Jesús principia su ministerio, es que ocurrió todo de inmediato. No, ahí hay un tiempo, hermano, para que tengamos en consideración. ¿Ya? Entonces ya sabemos que en el poder del Espíritu, o sea, todo esto estaba dentro del plan de Dios. En el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios, ni antes ni después, sino que en el tiempo oportuno es que Él se mueve. Amén. Y bueno, obviamente está, si quiere profundizar ahí un poquito más en todo lo que se dijo, lo que se vio ahí, está en el estudio anterior. Amén. Así es. Bien. Comenzamos entonces con el estudio del día de hoy, que parte en el Continuamos, Lucas, sí. Sí, en capítulo 14, los versículos 16 en adelante. Claro, Lucas 4, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Lucas 4, del verso 16 ¿al cuál? Al 30. Al 30. Al 30. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Señor. Amén. ¿Lee usted o leo yo? Dice la escritura que Jesús está en Nazaret, dice el título. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió:
De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Amén. Palabra de Dios, Amén. palabra de nuestro Señor para el día de hoy. Amén. Bueno, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que Jesús había vivido de cierta forma en el anonimato, ¿cierto?, en Nazaret durante los primeros 30 años de su vida. Habíamos visto, ¿cierto?, el episodio ese que aparece a los 12 años cuando él está en el templo, y posteriormente ya lo vemos, ¿cierto? No se indaga nada más en su vida hasta que lo vemos, ¿cierto?, siendo bautizado por Juan. ¿Ya? Entonces, y ahora, ¿cierto?, ya es el momento para que entrara en escena todo lo que es el ministerio público de Jesús, ¿cierto? O sea, ya el tiempo oportuno había llegado, ¿ya? Entonces, y como acaba de leer Pedro, el primer sermón, ¿cierto?, que se menciona, no solamente en Lucas, sino que en sí en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto?, fue predicado acá en Nazaret, ¿ya? Y lo más probable es que, bueno, Lucas aquí lo coloca, ¿cierto?, al principio del relato de su ministerio público, porque consideró obviamente que define, ¿cierto?, a la perfección la misión de Jesús, ¿ya? Y también la reacción, ¿cierto?, de los judíos ante el mensaje que Jesús les entrega, ¿ya? Porque lo que acaba de leer Pedro, ¿cierto?, lo que Jesús está diciendo ahí, obviamente él se está identificando claramente con el Mesías. Él está diciendo, ¿cierto?, que él es el ungido de Dios, que iba a traer salvación, ¿cierto? Pero no solamente a los judíos, sino que a todos los que creyeran en él, ¿ya? Pero también veíamos, bueno, nos dábamos cuenta claramente que ese mensaje obviamente no fue bien recibido, ¿ya? Vemos ahí el intento de los nazarenos, ¿cierto?, de matarlo, lo que obviamente es un presagio del fin violento con el cual iban a querer ellos llevar a cabo, ¿cierto?, el fin de Jesús, pues querían quitarlo de escena. Aquí veíamos, ¿cierto?, leía Pedro claro, al final, acá, en el versículo específicamente 29, dice que y levantándose le echaron fuera de la ciudad, ¿ya? Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, ¿ya? Nosotros estábamos leyendo acá la otra traducción, para que aquel que quizás no le quedó un poquito claro, ¿cierto? La traducción al lenguaje actual, dice el verso 29, entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio. ¿Ya? O sea, querían eliminarlo de una. No recibieron el mensaje a grandes rasgos, pero lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, ahora en un paso a paso. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que él vuelve a Nazaret, ¿cierto? Decía que en Lucas que venía, ¿cierto?, a iniciar el ministerio acá en Galilea, pero ahora lo vemos acá en Nazaret. Si usted si usted no recuerda, Nazaret es el lugar donde Jesús se crió, no donde nació, ojo, ¿cierto?, porque él nació en Belén de Judea, ¿ya? Pero después, bueno, pasaron situaciones que tuvieron que salir de ahí, fueron a Egipto y después vuelven, ¿cierto?, ya, pero se establecen ahí en Nazaret. Ahí fue el lugar donde Jesús se crió y donde obviamente todo el mundo le conoce, y es ahí donde él se presenta, ¿cierto?, y da este sermón, ¿ya? Lo que nos lleva al primer punto, ¿cierto?, que también es para que nosotros podamos reflexionar de que es necesario predicar el evangelio, ¿cierto?, no solamente a las personas que nos son extrañas, ¿ya?,
sino a aquellas también que obviamente están dentro de nuestro círculo más íntimo. Aquí todos conocían a Jesús. Tienen que haber habido familiares, conocidos, ¿cierto? Amigos. Tienen que haber habido ahí todos ellos obviamente que ya le habían visto ahí en la sinagoga, porque como ahí leíamos también en el texto, él tenía por costumbre ir a la sinagoga, ¿cierto? Y él les expone a ellos la escritura. Bueno, también tenemos que considerar de que a veces no es fácil, ¿cierto?, testificar a los parientes, ¿cierto? No es fácil testificar a los amigos más íntimos, especialmente cuando hay un rechazo de ellos, ¿cierto?, a Dios mismo. Hay algo también, por ejemplo, que Jesús no tiene, o sea, Jesús, a ellos conocían a Jesús desde pequeño, lo conocían. Veíamos en estudios pasados que él desde pequeño iba a la sinagoga, entonces a él lo conocían, por eso que dice la Escritura, tenían buen testimonio de él, ¿entiendes? Entonces imagínense a un Jesús, ¿verdad?, con buen testimonio, que lo conocían cómo vivía, conocían cómo él era, cómo llevaba su vida, lo rechazan, no lo apoyan, no tiene ese apoyo de sus mismos, se podría decir, de sus mismos conocidos, de su mismo pueblo, de su mismo entorno social, se podría decir, ¿verdad? Imagínense, él no tiene, imagínense que queda para aquel que, por ejemplo, en mi caso, yo recibí a Jesús, recibí a Dios, a Jesús como mi Señor y Salvador, no hace mucho. Tengo una vida pasada que todos conocen. Entonces, eso también le lleva a ellos a decir, oye, pero este que ahora viene a hablar de Dios y ahora mira cómo es ahora, cómo es. Entonces siempre hay la mirada siempre está en el hombre, pero no está en Dios. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Por eso que la predicación del cristiano siempre tiene que ser dirigida hacia Dios. No ponerme yo como ejemplo, sino que Dios siempre tiene que ser el que sea exaltado, el que sea elevado, y al que se debe presentar es a Jesús. Amén. No es a mí. Entonces, ¿va a costar? Sí. ¿Vamos a ser rechazados? Sí. Pero dejar bien en claro que Dios es el hombre tiene que mirar a Dios, tiene que buscar a Dios, no tiene que fijarse en mí como persona, porque en mí lo único que Dios hizo un cambio, y si tú no lo quieres ver y quieres rechazarlo porque me ves a mí, está mal. Entonces uno tiene que siempre llevar al hombre a Cristo, llevarlo a Dios, porque Él es el hacedor, Él es el que va a hacer en la vida de ese hombre, no en la mía. No tengo que yo ponerme como ejemplo, ni tampoco ponerme yo ahí como el perfecto delante de aquellos que son mis familiares, porque ahí es cuando empieza, ¿verdad?, una rivalidad, ¿verdad?, un choque, sino que ahora viene. Ahora aquí. viene. Claro, ahora viene este. No, a mí, ¿qué me cambió? ¿Quién hizo el cambio en mi vida? Fue Dios. ¿Quién es este Dios? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es el que dividió la historia. Claro, y da razón, obviamente, como dice la misma Escritura, da razón a aquellos que nos preguntan de por qué llegamos a creer en Él, ¿cierto? Porque es Él el que toca nuestros corazones, es Él el que nos convence, ¿cierto? Porque la Escritura de continuo nos está diciendo que nosotros somos pecadores, que somos totalmente imperfectos, ¿cierto? Ante nosotros sí pueden decir cosas, por ejemplo, de que, ay, sí, tú hiciste esto, pero como bien decías tú, Jesús tenía una vida intachable, ¿cierto? Tenía una vida intachable, Él no había pecado, no había fallado, era totalmente impecable, ¿ya? Pero aquí vemos, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que el pueblo, aún teniendo buen testimonio de Él, lo rechazan, ¿cierto?, por el mensaje que Él les va a compartir, ¿ya? Ahora, es complejo ese tema, ¿cierto? Es un tema bien particular, porque de repente tendemos, ¿cierto?, a hacer eso que decías tú, como a cuestionar al otro, y de repente nos olvidamos, ¿cierto?, de cómo nosotros éramos antes de que el Señor nos tocara, que el Señor no nos alcanzara, ¿cierto? Y bueno, somos humanos, tendemos a fallar en ese aspecto, pero ahí es el Señor el que nos va perfeccionando, nos va ayudando, porque la idea es que jamás seamos instrumentos de tropiezo a alguien,
Amén. sino que instrumentos de bendición, como Así decías es. tú. O sea, el punto, o sea, a donde tenemos que llevar la vista siempre, de todos, es a Jesús. Porque si traigo la vista que yo no hago esto, que yo, ahí estamos mal, porque ahí, pero tú antes eras así. Po. Pero en cambio, el único que es perfecto es Él. Entonces, ¿a quién tenemos que llevar la vista? Es a Él. Y si bien para nosotros puede ser complicado, ¿cierto? De repente, porque también nos ponemos trabas, de repente no queremos hacerlo por diferentes situaciones, pero de repente, hermano, van a ocurrir momentos que ni siquiera nos vamos a dar cuenta, porque a mí me ha pasado. No nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar hablando de Él, ¿cierto? Porque de repente se abre ahí la puerta, y uno sin buscarlo, ¿cierto? Y como que ahí el Espíritu a uno dice, esta es la oportunidad, y uno empieza, y no se da ni cuenta cuando está hablando del Señor, allá a los familiares, ¿cierto? A las amistades, y a todo eso. Aunque nos vamos a encontrar, obviamente, con personas que de frentón nos van a decir, no, yo no creo en Dios, y incluso nos van a llegar a atacar. ¿Es cierto? Porque si lo atacaron a él, que era intachable, hermano, no esperemos lo menos para nosotros, ¿cierto? No esperemos lo menos para nosotros. Pero sí, tenemos que tener claro de que lo que tenemos que compartir es la palabra de Dios. Llevar, ¿cierto?, los ojos de todo hombre a Jesús, ¿cierto? Porque es ahí la palabra de Dios que es viva y eficaz. Ella es la que llega al corazón del hombre, la que penetra, ¿cierto? Ahí, la que llega hasta lo más profundo, ¿cierto?, del corazón, y la que obviamente nos enseña. Y el Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos atrae, ¿cierto?, que eso es verdad, de que es cierto y todo eso. Entonces, bueno, nuestra tarea no es convencer o querer convertir a alguien. Obligar a alguien, no. Porque de hecho, a veces queremos convertir a otro, pero ni siquiera nos convertimos nosotros mismos. Amén. ¿Cierto? Así que no, nuestra tarea no es esa. Nuestra tarea es compartir la palabra del Señor, llevar, ¿cierto?, a los demás al conocimiento de Jesucristo. Si rechazan, no importa, clamemos por ellos por misericordia, ¿cierto? Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Amén. ¿Cierto? Y obviamente todo lo demás lo hace, bueno, siempre es Dios, porque es su palabra, nosotros mismos le pertenecemos a Él. Amén. Y también Él con su Espíritu Santo es el que convence también al otro. O sea, todo es de Él, sí. Nada es nuestro. Claro, por eso es que siempre nosotros terminamos siempre las oraciones dándole la gloria a Él, porque todo es de Él. Amén, todo es de Él, hasta nuestras vidas le pertenece. Claro, todo es de Él. Y cuando todo es de Él, no soy yo el que tiene que ser reflejado, sino que en mi vida tiene que ser Jesús el que se refleje en mi vida. A medida que yo me vaya teniendo esa comunión con Dios, Jesús es el que se va a reflejar en mi vida. Y aquel que me ve a mí va a ver a Jesús. Esa es la idea, que vea a Jesús, que vea a Dios, no que me vea a mí. O sea, porque si me ve a mí se va a perder porque yo no soy Dios. Entonces es Jesús el que tiene que reflejarse en nuestras vidas, siempre, en todos los lugares que estemos, ¿verdad? Muchas veces vamos a hacer, no sé, pues se van a reír, nos van a tirar talla y todo el tema, pero yo no tengo por qué estar exaltándome, ni tampoco, no, que yo soy, no. Bien, o sea, Señor, perdónalos porque, bueno, no saben lo que hacen, no te conocen. Incluso quizás hasta nosotros mismos caímos en eso, antes de ser cristianos. De estarnos burlando, ¿cierto? Atacando a aquel que seguía de Dios. Yo soy una de esas. Y aquí estoy ahora. Y esa persona y de cual yo me burlé, también el Señor perdónala porque no sabe lo que hace y tal. Claro, porque... Ahora estamos del otro lado, ¿cierto? Claro, del otro lado, el anhelo de nosotros como cristianos tiene que ser el mismo deseo de Dios, que es que todos vengan al arrepentimiento delante de Jesús y que puedan arrodillarse delante de Jesús y puedan decir que son pecadores y que necesitan a Dios. Pero ese es un trabajo que Dios solamente puede hacerlo. Es la vida de aquel que está enfrente de nosotros, y Dios siempre nos va a poner en lugares que son bien complicados, no son difíciles, no son fáciles, son bien complicados. Yo lo digo por experiencia propia. O sea, pero bueno, ahí Dios, no sé, algo va a hacer en su momento. Yo solamente tengo que estar ahí esperando en Él, en el momento preciso, como decías tú. De repente no me voy a dar ni cuenta y voy a estar ahí. Dios va a estar usando mi vida, ¿verdad? Va a estar usando mi boca, mi lengua para poder predicarle a aquellos que están ahí. Pero ese es el momento de Dios. Yo no puedo estar obligando, ¿verdad?, a mi entorno a que crean en Dios, a convertirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en mi vida? Y yo lo he escuchado de muchos cristianos.
que empiezan a frustrarse del Evangelio, Sí, sí. porque no ven resultados, ¿ya? Pero el resultado a lo mejor no lo vamos a ver nunca nosotros, porque a lo mejor esa persona va a ir a otro lado, se va a ir para otro lado, y en otro lado a lo mejor sí va a empezar a dar fruto, pero ese no es mi trabajo, o sea, es de Dios. O sea, hay que tener bien claro en eso, hermanos, que usted no llegue a ese momento de frustrarse, de que a lo mejor no ve resultados, pero a lo mejor sí Dios está haciendo algo en la vida de su familiar, de su amigo, de su papá, de su hermano, de su tío, algo está haciendo Dios. Usted siga testificando, ¿cierto? O sea, bueno, hay que estar rogando para ser sensible, obviamente, a la voz del Espíritu Santo, ¿cierto? A la guía del Espíritu Santo, para que cuando el momento oportuno, cuando se abre esa puerta, ¿cierto? Aprovechar esa ocasión, ¿cierto? Claro. Porque obviamente es Dios el que nos capacita para esas ocasiones. Pues, como decías tú, si nos puso en un lugar en específico y por algo es. Y no estamos solos, tenemos una infinidad de herramientas, ¿cierto?, que Dios nos da para poder llevar a cabo su labor, pero obviamente siempre en la gloria de Dios. Amén. Nuestro pastor nos recuerda a Pablo cuando dice que, y eso es lo que todo cristiano debería estar constantemente repitiendo, dice, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿ya? Y ya no vivo yo. Y usted lo ha escuchado muchas veces, que dice que más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. El cual me amó, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Y la gloria de quién es? De Dios. Amén. Así que gracias por la ayuda del torpedito de nuestro pastor. Bueno, hermano, si se anima ahí, escriba nomás, comparta y nos vamos a estar leyendo nosotros aquí en la transmisión. Amén. Amén. Bueno, esa es la idea, que sí, también nos ayuden de repente algún versículo que esté no, ¿sabe qué? Hermano, ahí está el versículo. Nos tira el versículo, nosotros lo podemos o leer. algún comentario que tenga también, lo vamos a leer ahí todo. Que ayude al estudio. Esa es la idea. Claro, que sea de edificación. Amén. Continuamos entonces. Bueno, lo que acabamos de leer, ¿cierto?, en Lucas, nos damos cuenta de que él nos está arrojando luz acerca de la vida religiosa de Jesús, porque él nos está diciendo que él entró en la sinagoga conforme a su costumbre, ¿cierto? Claro. Bueno, el tema de las sinagogas, ¿qué eran las sinagogas? Eran lugares de reunión, ¿ya? Eran lugares donde se reunía, ¿cierto?, el pueblo de Dios, se hacían oraciones, se leía la escritura y también se explicaba la escritura, ¿ya? Bueno, en el Antiguo Testamento, si usted lo busca, quizás lo leyó, se va a dar cuenta de que no aparece en la sinagoga, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparecen posteriormente al exilio, ¿ya? Cuando, ¿cierto?, Israel fue llevado cautivo, el pueblo obviamente fue sacado de su tierra, ¿ya? Entonces ellos estaban lejos del templo porque el templo era el núcleo y el alma de la nación. Y al estar apartado, aparte que el templo también había sido destruido, ¿cierto?, fueron llevados ellos a otras naciones. Entonces en esas otras naciones ellos empezaron a juntar también. Hacían grupitos, ¿cierto? Se ponían ahí a orar juntos, a leer la escritura, a exhortarse los unos a los otros. Y es así como empiezan a surgir las sinagogas, ¿ya? Y obviamente después los mismos judíos que estaban ahí, que estaban viviendo fuera en otras naciones, también les servía mucho, porque ellos no podían venir al templo, pero tenían allá ese lugar donde se podían reunir. Ahora, es un punto bien claro que tenemos que tener, que la sinagoga en ninguna manera es un reemplazo para el templo de Jerusalén, ¿ya? Sí. No es un reemplazo del templo. Si bien les servía obviamente para poder ellos seguir ahí buscando de Dios juntos, ¿cierto? Orando, leyendo la escritura, unidos, ¿cierto? El templo era el núcleo y el alma de la nación, ¿ya? El templo era el único lugar donde se podían ofrecer los sacrificios, donde se podían celebrar las fiestas y las ceremonias. Es por eso que constantemente cuando leemos la escritura nos encontramos con que Jesús subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Subió a Jerusalén, estaba tal fiesta. Es por eso, porque se llevaban a cabo solamente en el templo, ¿ya? Y estaba en la meca de la fe de los... en este caso de todos los israelitas, estaba ahí, era todo ahí.
y bueno, y hemos dicho en varios episodios de la palabra que, bueno, llegaba mucha gente a ese lugar por lo mismo, porque si hubiesen sido estas sinagogas, ¿verdad? No habría tanto eso de gente al templo, sino que lo harían en la sinagoga. Pero Claro, no era, pero era solamente para mantenernos siempre unidos y constantemente leyendo la Claro, ¿no? Escritura. Y también servía incluso a aquellas naciones, ¿cierto?, donde se levantaban estas sinagogas, para que extranjeros también conocieran acerca del único y gran Dios vivo, ¿cierto? Amén. 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 Sí. Bueno, Así es. aunque, bueno, se reunían en la sinagoga, ese era un punto que yo les decía, ¿cierto? Claro. Pero obviamente Jesús iba a la sinagoga sabiendo que los que estaban ahí eran imperfectos. Amén. Y eran apegados obviamente al formalismo. Sabíamos cómo era el contexto, ¿cierto? Hemos hablado del contexto que estaba ahí en este entonces, Ujú. ¿ya? De que había mucho legalismo, había ritualismo y todas esas cosas, ¿ya? Pero Jesús sabía que ellos eran imperfectos. Pero aquí lo vemos, ¿cierto? Que nos dice la Escritura que él iba a la sinagoga como de costumbre, ¿ya? Como dice acá en el verso 16, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, aunque él sabía que eran imperfectos y él siempre perfecto, él iba a la sinagoga, asistía, no dejaba de asistir a las reuniones, ¿cierto? Y ese igual es como un cierto tirón de oreja, ¿ya? Para aquellos que no tienen la costumbre de estar, por ejemplo, aprovechando cuando el pueblo de Dios se está reuniendo. Sí. ¿Ya? Porque si Jesús, siendo perfecto, iba de igual forma a la sinagoga a estar en medio de los imperfectos, ¿cierto? Él no podríamos decir, no tenía necesidad, él era perfecto, Claro. ¿ya? Pero él no está aquí, nos está mostrando la Escritura de que es necesario. Él nos dejó esa guía, ¿cierto? Y es bueno para nosotros hacerlo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener, ¿cierto? Desarrollar esa buena costumbre de asistir fielmente, ¿cierto? Cuando el pueblo de Dios se reúne para orar, para alabar, ¿cierto? Para rendirnos delante de Dios y obviamente oír su palabra, ¿cierto? Amén. Es bueno para nosotros. Es por eso que Él también lo deja acá, ¿cierto? Él lo hacía. Sí, Y bueno, obviamente la idea tampoco es que uno vaya por obligación, sino que cuán maravilloso, como hablamos el otro día en las mujeres, que, o sea, no hacen las cosas por ritualismo, un ritualismo vacío, ¿no? Sino que llegar al punto de disfrutar, ¿cierto? De lo que Dios nos está dando, porque esta es una bendición, Amén. ¿cierto? De poder reunirnos, ¿cierto? En los momentos cuando estamos todos en la congregación y juntos orar, cuando estábamos ahí en las mujeres veíamos, ¿cierto? Estábamos orando, estábamos ahí compartiendo la palabra, nosotros lo hemos hecho, ¿cierto? Bueno, el Señor nos ayuda ahí, se manifiesta en medio de su pueblo y Él se alegra obviamente cuando están los hermanos juntos y en armonía, ¿cierto? Amén. Eso es lo que al Señor le agrada. Así. Claro, que es importante el reunirse, El tema de congregarse, el claro. tema de congregarse, porque, bueno, eso nos envió el pastor como ayuda. Porque somos un cuerpo, dice la Escritura, que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Todos somos miembros de un cuerpo y somos parte de este cuerpo que tiene que moverse, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente, hermano, hemos visto cómo esta pandemia, ¿verdad? Esto que pasó, que nadie pensaba que a lo mejor iba a vivir en estos tiempos, ¿verdad? Una pandemia, ¿verdad? Que hiciera estragos no solamente en la vida secular, sino que muchas veces, o sea, hizo mucho daño en la vida cristiana, ¿ya? Porque muchos hermanos se enfriaron, muchos hermanos dejaron de asistir a la iglesia, muchos hermanos, y ahí vemos y volvemos atrás, ¿verdad? Que estuvimos viendo cómo el maligno está preparado para todas estas cosas, cómo está esperando la oportunidad, ¿verdad? Para poder embobarse, podría decir,
a los cristianos, al hombre que busca de Dios, ¿ya? Que es cosa de que algo pase para que salte y empiece a hacer a meter, como decía mi abuela, como dice a meter su cola, ¿verdad? Para que los hermanos empezaran a enfriarse. Nosotros lamentablemente tenemos hermanos que ya no van a la iglesia y esperemos en Dios que vuelvan o que estén yendo a otra iglesia, ¿verdad? Pero que no haya ese alejamiento, ¿verdad? O sea, apartarse de Dios, sino que buscarlo. Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas y muchas veces cuando ya Dios hace lo que nosotros queremos, ¿verdad? Empezamos a decir, ya estamos listos, ahora media vuelta y nos vamos. Es como los panes y los peces. Claro, ya conseguí lo que necesitaba, ahora ya estoy listo, ahora yo ya al que está aquí nomás llego. No es eso, tengamos cuidado, hermano, porque si le damos la espalda a este Dios, que es un Dios de amor, ¿verdad? Pero también de fuego consumidor. Y siempre lo hemos dicho nosotros, no estemos en ese otro lado, sino que estemos acá, donde Dios siempre espera del hombre, ¿verdad? Y quiere que el hombre esté con él. Sí, eso es. Y Él lo ha demostrado y lo demuestra en su palabra, que ha enviado a su Hijo, su único Hijo, ¿verdad? Por rescate, por este plan de rescate, ¿verdad? Del hombre que estaba perdido, ¿verdad? Muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Pero Él viene a rescatar a esta hora. Y viene, y como sigue, ¿verdad? Ahí como decía la Escritura, que el Señor viene y todavía está la puerta abierta para que tú puedas buscarle, para que tú puedas tener esta relación con Jesús y poder ser también parte, ¿verdad? de lo que nosotros vemos, sentimos, vemos en nuestras vidas, porque nosotros creemos pero no hemos visto a Dios, pero sí creemos en lo que Él es, que es Dios, pero sí hace cosas en nuestra vida que también vemos, y no solamente eso, sino que lo vemos alrededor de nosotros, como su mano, ¿verdad? Obra, y cómo ha obrado, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos, haciendo un mundo donde podemos respirar, donde podemos caminar, donde podemos vivir, donde podemos sobrevivir, donde tenemos, ¿verdad? El ambiente perfecto para poder vivir. Entonces, Dios constantemente está en nuestras vidas, constantemente está llamando al hombre a que se arrepienta. Y todavía es tiempo, todavía tenemos tiempo, todavía hay tiempo para que usted pueda acercarse y pueda arrepentirse y tener este precioso regalo que es Dios, que usted está ahí. O sea, es cosa de que usted lo tome. Claro. Que es la salvación, ¿verdad? Amén. Y así, ¿cierto? Si bien, como siempre decimos, la salvación es personal, pero somos llamados, ¿cierto?, a ser parte del pueblo de Dios, somos parte de su cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me corto este brazo sí, o la suya, y pongamos la suya, si la suya se corta un brazo, ¿cierto?, lo deja afuera, ese brazo no va a crecer externamente de ella, sino que obviamente el cuerpo cuando está unido va creciendo, ¿cierto? Porque una parte del cuerpo que sea quitada del cuerpo va a morir, se va a descomponer. Tenemos que, ¿cierto? Somos parte de un cuerpo, somos uno, ¿cierto? Con el Señor. Y obviamente es por eso que Él nos llama, ¿cierto?, a que tenemos que estar, a congregarnos, ¿cierto? Cuando tengamos la oportunidad, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, no desaproveche esa oportunidad, ¿cierto? Porque es una bendición de Dios poder estar en medio de su pueblo, alabándole, ¿cierto? Orando, ¿cierto? Adorándole y oyendo su palabra junto con todos los hermanos. Si bien la palabra nos dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Aquel que diga, no, yo no voy a esa iglesia porque ahí hay solamente hipócritas. Hermano, si alguno de nosotros quiere encontrar la iglesia perfecta, déjeme decirle que usted mismo la va a echar a perder. Porque somos imperfectos. Constantemente estamos fallando. Entonces, si encontramos un lugar bueno, vamos a ser objeto de tropiezo quizá en ese lugar, porque nosotros no somos imperfectos. O sea, somos imperfectos, no somos perfectos. El único perfecto aquí es Jesús.
¿cierto? Amén. Y es por eso que Él nos insta, nos llama, ¿cierto?, a no menospreciar estas oportunidades y no hacerlo como un mero ritualismo, ¿cierto? Como quizás muchos en ese entonces lo hacían, se reunían para cumplir, ¿cierto? Ciertas cosas, ¿cierto? Pero no, disfrutar de la comunión con Dios, disfrutar, ¿cierto?, de la comunión con los hermanos. Es una bendición de Dios y también es un motivo de oración, ¿cierto? Para que estemos rogando, ¿cierto? Para que el Señor nos ayude a poder estar firme, a poder perseverar, pase lo que pase, porque va a haber oposición. Aquí había oposición incluso en medio de aquellos que decían ser pueblo de Dios. En vez de, aquí vemos a unos que en vez de, como decías tú, de apoyar, lo estaban echando, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con oposición, pero nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, porque si no, estamos fritos. Estamos fritos, y lo más probable es que usted a lo mejor esté cansado, tenga flojera, no quiera ir a lo mejor, pero o tenga cosas que hacer, ¿verdad? O sea, no sé, puede pasar cualquier cosa, pero créame que si usted va igual, de esa misma forma, al hospital de Dios, a la sala de emergencia de Dios, que es la iglesia, créame que va a ser fortalecido, va a ser renovado. Señor, renueva las fuerzas. Renueva las fuerzas, porque la iglesia es eso, es una sala de emergencia que siempre está recibiendo, ¿verdad?, heridos graves, está recibiendo enfermos graves, y ahí es donde uno tiene que ir constantemente. ¿Ya? Suyay hace un tiempo atrás me decía, vamos a la iglesia, y dije, no quiero ir, papá, pero voy a ir igual. Y fue igual. Y me gustó esa respuesta porque ella dijo, no quiero ir, papá, pero voy a ir igual. Porque ella sabe, no sé, pienso yo, digo, o sea, solamente Dios puede darle esa respuesta ella a su cuerpo, porque el cuerpo no quiere, pues, y eso es. Este cuerpo no quiere, pero el alma está ahí, pero el espíritu está vivo, quiere estar ahí. Entonces, hay que, o sea, no sé, de repente pasa eso, y muchas veces, no solamente, que no quiere decir que a mí nunca me ha pasado, sino a mí me ha pasado de repente con dolor de cabeza, de repente cansado, de repente con hambre, no sé, quiero puro llegar a acostarme, quiero descansar, pero no hay otro lugar donde, en las manos de Dios, donde tú puedas descansar mejor que en ese lugar. Ahí, postrado a los pies de nuestro Señor, a ese lugar que es el lugar más alto que podemos ir, que es a sus pies. Una vez, por ejemplo, a mí me pasó de que yo no quería ir, y un hermano me dijo, pero ¿cómo no va a querer ir a alabar a Dios? ¿Cómo no va a querer agradar a Dios, a darle gracias a Dios que ha hecho tanto bien a su vida? Y eso me ha quedado dando vueltas. Entonces, cada vez, ¿cierto?, que soy tentada, por ejemplo, a no ir, ¿cierto? Recuerdo ¿cómo no voy a querer? Si Dios ha hecho tantas maravillas en mi vida, ¿cierto? ¿Cómo no voy a querer si Él me está llamando, ¿cierto?, a que esté ahí en medio de la multitud, alabándole, oyendo su palabra, orando todos unidos, ¿cierto? Y siendo parte, funcionando, ¿cierto? Porque Él a cada uno les da unas tareas, ¿cierto? Y obviamente ejecutando las tareas como Él quiere que sean ejecutadas, ¿cierto? Porque Él es Él en nosotros y Él siempre, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude, ¿cierto? Si está ahí ese pensamiento o ese quizá odio en el corazón o resentimiento y decir, no, yo no voy a ir allá porque no sé, porque allá son hipócritas. No, hermano, somos todos imperfectos, todos fallamos. Aquí el único perfecto es Jesús, y aquí ¿qué enseñanza nos está dando? Que Él iba a reunirse ahí, aunque sabía que eran imperfectos, aunque sabía que Él iban a rechazar. Porque necesitaban de Dios, y cuando tú recibes a Dios y en ti dices que necesitas a Dios porque ves que tu vida no está bien, y le pides a Dios que haga ese milagro en tu vida, que a lo mejor la gente, yo no lo voy a ver a lo mejor, porque es un trato, ahí vemos el trato especial que tiene Dios con cada uno de nosotros. A lo mejor yo no lo voy a ver porque es algo que tú tienes en tu corazón, y que ve los corazones, ¿quién es? Dios ve el corazón, que a lo mejor tú tienes eso en tu vida, pero lo bueno que tenemos a Jesús, que tenemos a este Dios maravilloso,
que sabe, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, que los da conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros, que eso también es otro tema, porque si Dios hiciera lo que nosotros queremos, estaríamos en otro lado. No, y gloria a Dios que no nos da todo lo que nosotros le pedimos. No, o sea, que nos siga dando ese querer y ese hacer, de querer estar en la iglesia, de hacer su voluntad, ¿verdad? Ese querer y ese hacer constante en nuestra vida para poder estar con Él, alabando, bendiciendo su nombre, escudriñando las Escrituras, escuchando a los hermanos, orando también por los hermanos, ¿verdad? Porque, como bien decías tú, si tú quieres ir a una iglesia perfecta, el primero que va a echar a perder esa iglesia vas a ser tú, porque ya tú vas con esa idea de perfección que no tienes. Así es. Entonces vas con esa idea de que quieres ser perfecto o que eres perfecto, pero por sobre los demás. Y ya estás yendo en un mal camino. No se trata de eso. O sea, buscar la iglesia significa buscar a Dios. Amén. Ir todos los días a buscar a Dios, a orar por el hermano que está a mi lado. No necesariamente a estar encima de él, orar. No, orar ahí en el espíritu, orando por los hermanos. Orando por aquel, por aquellos, por los que se apartaron, claro, por los que se apartaron, pero estar ahí, en ese lugar donde tú puedes expresar todo, ¿verdad? Tus necesidades y también lo que necesitan los demás. Sí, es que no solamente es por los hermanos, y también dice Dios que incluso hasta nuestros enemigos, por aquellos que, como bien decía esto en principio, a lo mejor hay unos que no quieren conocer a Dios, pero hay que orar por ellos. Amén. Hay que orar por ellos también. O hay aquellos que nos desean mal también. Dios perdónalo, ayúdalo para que te conozca. Porque Amén. eso es. ¿Entiendes? Entonces, vemos un claro ejemplo de Jesús aquí. Que Él va igual, ¿verdad? Siendo perfecto a lo imperfecto. ¿Por qué? Porque estando Él, todo va tomando forma de perfección. Amén. En sus manos. Amén. Amén. Bueno, las noticias obviamente del ministerio de Jesús llegaron a nacer las cosas que él había estado haciendo, ¿cierto? Llega ahí al oído, entonces esta sinagoga, imagínense, estaba llena, tiene que haber estado llena de parientes, tiene que haber estado con viejos amigos, ¿cierto? Con conocidos de Jesús, que ansiaban oír obviamente a quien cuya fama, ¿cierto?, le había alcanzado. ¿Ya? Y aquí hay un punto bien particular. Habíamos hablado de la sinagoga, ¿cierto? Uh-huh. En la sinagoga, hermanos, también otro punto que tenemos que tener en mente, ¿cierto? Que no tenían predicadores o maestros oficiales, ¿ya? Sino que se permitía que cualquier miembro, ¿cierto?, que fuera competente, obviamente, pudiera dictar la lección del día, ¿ya? De hecho, estaba el principal de la sinagoga y era él específicamente el que escogía, ¿cierto?, entre los hombres más jóvenes, ¿ya? Y les daba la oportunidad. Es por ello que cuando estábamos leyendo acá, ¿cierto?, en el verso el mismo 16, ¿cierto?, cuando dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Por eso que vemos a Jesús, ¿cierto?, poniéndose en pie, ¿ya? Ahí nos dice aquí el escritor de Se hizo hombre, ¿cierto?, de Pablo Hoff, nos dice que de esta forma él está indicando su deseo de hacer el servicio. Poniéndose en pie. Él indica, ¿cierto?, su deseo de hacer el servicio y obviamente ya entendemos que él le fue permitido por este principal de la sinagoga, porque ellos también son los que traen, ¿cierto?, el rollo a la persona que va a dar la lectura, ¿ya? Y es por eso que en el verso 17 nos dice, entonces se le dio el libro, ¿ya? O sea, el rollo, ¿ya?, de Isaías. Y Jesús lo abre, ¿cierto?, y leyó lo que leemos acá, ¿cierto?, que dice acá del verso 18 en sí, completo, y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Qué es lo que leyó Jesús aquí? Bueno, ya sabemos que es de Isaías, ¿ya? ¿Cierto? Porque ahí la misma escritura nos dice que se le fue entregado, ¿cierto?, el libro de Isaías. Y que él buscó, ¿ya? Nos dice acá,
dice, halló el lugar donde estaba escrito. Él halla este lugar específicamente en Isaías 61, por si lo quiere anotar ahí al costadito quizá de este verso 18 y 19, o si lo quiere buscar también junto a nosotros en su Biblia. Isaías 61, verso 1 y 2, pero nos vamos a dar cuenta de que del verso 2 él solamente lee la mitad, o la porción A, como algunos lo dividen A y B, ¿cierto? La porción A o la mitad, ¿ya? Que dice así, Isaías 61, verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí llega, ¿cierto?, la lectura que Jesús hizo de Isaías. La segunda porción no la leyó del versículo 2, pero después vamos a ver más adelante por qué no la leyó, o por qué los estudiosos dicen que no la leyó, ¿ya? Amén. Bueno, obviamente esta porción de la escritura que Jesús leyó, ¿ya? Y como sus oyentes, los que estaban ahí en la sinagoga también bien sabían, era una profecía mesiánica. Amén. Sí, así es. Era una profecía mesiánica. Y de hecho en el verso 21, Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Él le está diciendo ahí, en medio de todos los que estaban, de que este pasaje de Isaías, esta profecía que había sido escrita mucho tiempo anteriormente, se cumplía específicamente en su persona. En otras palabras, ¿ya? Se trata, Él es el Mesías que ha sido esperado tras años. Claro. ¿Ya? Eso es lo que Jesús le está diciendo acá. Bueno, le vamos a leer textual, ¿cierto? Lo que nos dice Pablo Hoff, el escritor de este libro del Se hizo hombre, que es nuestra guía, ¿cierto?, para poder exponer la palabra, que nos dice así: notemos los aspectos del ministerio mesiánico. En primer lugar nos dice que es un ministerio ungido. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, que nos dice acá, en el verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ya? Entonces dice, es un ministerio ungido. ¿Ya? De hecho, la misma palabra Mesías o Cristo significa ungido. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Jesús realizó la obra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y lo hemos estado viendo. El momento en que Juan lo bautiza, ¿quién es el que descendió sobre él? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que lo impulsó al desierto a ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo. Amén. ¿Quién fue el que lo mueve, cierto, a venir acá a Galilea? El Espíritu Santo. ¿Ya? Amén. Entonces Jesús realiza todas las obras En compañía del Espíritu a Santo. través, claro, con el Espíritu Santo. Y obviamente es un poder que está disponible también para todo creyente. Ahora en este tiempo. En este tiempo. Claro. Y continúa. Amén. Hasta que- Es Él obrando en nosotros, el que nos llena, el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos mueve, ¿cierto? El que nos contrista ahí nuestro corazón cuando estamos equivocados, ¿cierto? Los condoritos por ahí se mandan, ¿no? Y también la misma escritura nos dice que cuando nosotros hacemos cosas que no se deben, se duele también, po. Lo entristecemos, ¿cierto? Así que ahí el Señor trabajando en nosotros también a través de este consolador, ¿cierto? El Amén. Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces este es el primer punto que nos dice aquí como aspecto del ministerio mesiánico de Jesús, que era un ministerio ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. El segundo, dice que es un ministerio de evangelización a los pobres. A los pobres, usted dirá, ¿qué pobre? ¿Todos los pobres? ¿A qué se refiere? Se refiere a los que están sufriendo pobreza, tanto física como espiritual. ¿Ya? Bueno, sabemos que en este contexto, estos líderes religiosos, o más, no, voy a decir mejor las sectas que habían, que eran los fariseos, los saduceos y los mismos esenios, ¿cierto? Que habíamos hablado, ¿cierto? Unos episodios anteriores, los primeros episodios, ¿cierto? De cuando empezamos esto, ¿cierto? Que ellos tenían en poco, ¿cierto? A la gente humilde y sencilla, porque enseñaban ya de que si alguien contaba con la aprobación de Dios, obviamente iba a ser próspero. Mira, ¿no le suena? parece que yo lo he escuchado. ¿No le la suena parte hoy en de eso. día? Si tú no crees en Dios, por eso no eres próspero. Por
eso Dios no te prospera, porque algo hay en ti Algo que no te hiciste. prospera. Necesitamos que tú pongas dinero aquí para que Dios te prospere, para que vea que tú... falsos, falsos. Aquí, aquí vemos que ya sucedía. Ahí está toda la raíz de... Ahí vemos que ya sucedía aquí, ¿ya? Entonces, bueno, sabemos también que había estaba el yugo romano, ¿cierto? Sabemos que habían impuestos, ¿cierto? Y obviamente los pobres luchaban constantemente con este sistema de impuestos y a menudo padecían hambre, quedaban sin dinero, padecían hambre. Si se enfermaban, ¿qué hacían? Ellos sabían realmente que era lo que era no tener nada. Y obviamente no esperar nada de nadie también. Y tendían obviamente a poner su confianza solamente en Dios, no en el hombre. Ni tampoco en lo que tenían porque no tenían nada. Sí. Obviamente. ¿Ya? Entonces Jesús, como nos dice acá, con este ministerio de evangelización a los pobres, ¿cierto? Él vino a ministrar, ¿cierto? A sus necesidades. Pero hermano, no nos quedemos solamente con las necesidades físicas. Si bien Él ministró, ¿cierto? Y ayudó a personas que estaban teniendo enfermedades, a personas que tenían hambre. Mira, la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo. Él alimentó a multitudes, ¿cierto? Él sanó a muchos. Pero eran señales que apuntaban a quién era Él. A que Él era el Mesías. Y que obviamente, si hacía eso, había un aspecto aún mucho más, de mucho más peso que Él podía llevar a cabo. Por ejemplo, cosas tan profundas como el tema espiritual. ¿Ya? Porque lo que nos está llevando este punto es que está hablando de los que son pobres en espíritu. De aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. De aquellos que reconocen que sus obras son trapos de inmundicia. De eso está hablando acá. ¿Ya? Acá MacArthur nos dice, las buenas nuevas del Evangelio son que los empobrecidos espiritualmente pueden hallar salvación. Y que es algo eterno. Algo que nadie le puede arrebatar. Porque obviamente esta gente, como lo hayamos visto también en otro estudio, quedaba sin nada y aún cuando no tenía para pagar incluso eran hechos esclavos. Ni sus vidas ya les pertenecían, tenían un dueño. Pero la salvación, les quitaban todo, los podían despojar de todo, pero la salvación nadie se las podía quitar. Su esperanza en Dios nadie se las podía quitar, ¿cierto? Y Jesús veía esa necesidad, obviamente, y aún la ve. Amén. Aún la ve, aún está obrando, ¿cierto? Aún está llamando a aquellos que están teniendo necesidades, a aquellos que están sumergidos en el dolor. Él aún está llamando. Amén. Aún quiere obrar en sus vidas. Amén. Así que este es el segundo punto, ¿cierto? Que nos dice acá este escritor, que es un ministerio de evangelización a los pobres, específicamente a los pobres en espíritu. En espíritu. ¿Ya? Y que siempre hay que tener claro eso, que él habla de pobres siempre en espíritu. También eso no quiere decir que no tenga misericordia por aquellos que por no... aquellos que son pobres materialmente, se podría Claro, sí, de hecho él ve la necesidad claro, pero es un tema eterno el enfoque. Claro, y como bien decías tú, en ese tiempo ya ellos tenían todo perdido, o sea, no tenían nada, y viene Jesús y viene a hablarle a ellos. Y se encuentran con una mina de oro en Jesús, con sus palabras, que ya ellos no importaba que no tuvieran nada, pero había algo que Dios tenía para ellos y que era eterno. Amén. Sí, porque, por ejemplo, el hambre, ¿cierto? Obviamente estamos sujetos al hambre acá, ¿cierto? Pero también hay un hambre no solamente física, sino que un hambre espiritual. Que también, claro. Y que solamente en Jesús se puede saciar. Ese vacío que hay en el hombre, hermano, que tienden a querer llenar con cosas del mundo, nunca lo van a poder llegar. Son cosas que se desvanecen. El único que puede saciar el hambre y la sed del hombre es Jesús. Amén. Y el único que sana también nuestro corazón, porque obviamente estamos infectados con el pecado, somos chuecos de nacimiento, y aquel que diga que no está mal, la misma escritura nos dice, ¿cierto? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, ¿ya? Entonces, esto es algo espiritual. Las cosas que están aquí en este mundo se van a desvanecer, ¿cierto? Pero lo eterno obviamente permanece para siempre, y eso es lo que Él nos quiere dar. Allá Él apunta. Obviamente Él hacía milagros, Él acudía a la necesidad,
inmediata del hombre, ¿cierto? Pero era con un propósito, mostrar quién realmente era él, ¿cierto? Como estábamos estudiando en las predicaciones en Juan, apuntan, son señales que apuntan quién es él, que es el Dios hecho carne, el Hijo de Dios, el Verbo, como dice, hecho carne. El Verbo que hecho carne, Jesús, que vino a traer esa sanidad y esa liberación a un mundo dominado por Satanás, ¿verdad? Que está ahí constantemente, como te decía antes, el reino de Satanás está ahí, está constantemente atrapando, o sea, anda buscando, ¿verdad? A quién poder apartarlo de Dios, o si no conoce a Dios, que lo rechace, ¿verdad? Pero dentro del... La idea es que no llegue. La idea es que no llegue. Y dentro del cristianismo, por ejemplo, es que se aparte. ¿Y cómo lo aparta? Con cosas materiales, pues con lucecitas, ¿verdad? Y esas lucecitas te llevan para otro lado, y ahí es cuando Dios, y cuando mi buen hermano se aparta, ¿verdad? Y eso es lo que quiere. Y una forma también de actuar para rompiendo la unidad de la iglesia. Queriendo generar grietas, ¿cierto? Para causar divisiones. Cuando Dios nos llama a la unidad, pero Él se alegra, ¿cierto? Cuando ve situaciones que pueden ser usadas para que sacar uno menos. Para que uno se vaya enojado, para que uno se decepcione y se vaya y diga, no, y aquí ya no pertenezco. Bueno, vemos cómo hila filo. Claro. Anda buscando ahí. Es metódico, es paciente. Está escuchando, mirando qué pasa. Estudiando el paso a paso para en el momento oportuno. Claro. Tener ese sembrar la cizaña. Claro, tener esa oportunidad de sembrar la cizaña y romper todo. Bueno, claro. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de todo esto. Amén. Nuestros hermanos, nuestra iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a estar unidos. Que nos podamos dar cuenta, que podemos tener ese discernimiento, que cuando pasan estas situaciones hay algo extraño que está pasando, que no es Dios el que está orando. No, porque nos llama a la unidad. A la unidad. Amén. Bueno, Pedro decía algo antes en el principio de lo que estaba diciendo, que hablaba de sanidad y liberación. Y de hecho este es el tercer punto que nos habla aquí el escritor. Amén. Que nos dice que es un ministerio de sanidad y liberación. Amén. Porque el Señor, obviamente, a través del poder del Espíritu Santo, también sanó, como decíamos, a los que estaban abrumados por aflicciones mentales y también quebrantados de corazón. Amén. Que obviamente todo esto se inicia por el pecado, ¿cierto? La Biblia de Estudio Nelson nos dice que a los desesperados por sus difíciles situaciones en la vida, aquellos todos los que están afligidos por las situaciones complejas del día a día, son situaciones que de repente no quisiéramos, nadie las quiere vivir. Si uno pudiera escoger qué es lo que quiere vivir, sería genial, ¿cierto? Pero hay cosas que no podemos escoger, que vienen nomás. Y es ahí donde el Señor también quiere obrar, a ayudarnos, ¿cierto? Es que como veíamos como se está predicando de Juan, vemos que Dios quiere glorificarse en esta situación. El Señor se glorifique. Mucha gente va a decir, pero ¿por qué hay gente tan desesperada? ¿Por qué hay gente con situaciones de vida que quieren matarse, que quieren quitarse la vida? Producto del pecado del hombre, que te lleva a esa situación y que necesitan a Dios, pero no quieren aceptar a Dios. Muchas veces no quieren a este Dios y están desesperados, pero no quieren a Dios. Pero Dios viene a ellos, a los que están desesperados, aquellos que están en situaciones difíciles, que no encuentran una salida, y que el hombre no te va a dar una salida, solamente Dios es la única salida para que calme toda esa dificultad, esa situación, esa complejidad de la vida, ese desespero que hay en el hombre, y que al final es un vacío que tú no puedes llenar. Desde el más millonario hasta el más pobre hay un vacío en nuestras vidas. El millonario busca ese vacío, tratar de llenarlo con cosas materiales porque tiene para comprar las cosas materiales. Pero aquel que es pobre, ¿verdad?, busca llenarlo tratando de conseguir, ¿verdad?, lo que tiene el rico. ¿Entiendes? Pero tampoco llega a eso, no puede.
Entonces está en un vacío el hombre espiritual, que el único que lo puede llenar es Dios. Amén. Y en estas dificultades es que Dios quiere glorificarse, en esas aflicciones de la mente, porque la mente es la que te juega, ¿verdad? Este mal paso te empieza a trabajar ahí, y mucha gente no puede ni dormir de repente. Hay una batalla, hermano, en la mente, que si fuera fácil, yo siempre digo, si hubiese un botón de decir, ya, apágate, sería genial, sería tan genial, pero no lo hay. No lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque el Señor quiere que confiemos en Él. Porque Dios quiere que tú pongas, ¿verdad?, todo eso en sus manos. Amén. Y quiere mostrarse, que glorificarse, que tú no puedes. Y obvio que tú buscas un botón para poder desconectarte, pero no hay. Entonces, ¿dónde está? Dios, Jesús, ahí está. Y está esperando. Claro, y Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Claro. Yo les haré descansar. Claro, yo que les están haré tribulados ahí con tanto pensamiento y todas esas cosas de la vida diaria, que claro que este mundo lo único que nos ofrece son problemas. Si lo único que nos ofrece son problemas, no hay otra cosa, o sea, y nos llenamos de todas esas cosas todos los días. Gracias a Dios que Jesús siempre está constantemente ahí esperando, ¿verdad? Y que tenemos a Jesús para poder Amén. venir a Él y poder decirle, Señor, ¿sabe qué? Tengo una mente llena de cosas. Estoy afligido por esta situación. Y como decía la pastora, o como explicaba el pastor el otro día, es como derramar. Cuando la hermana Ignacia estaba exponiendo, ¿cierto? Y el pastor me quedó así como tan claro cuando dijo, claro, cuando se derrama un vaso, uno derrama y claro, se esparce por todo el piso. Se esparce por donde caiga, se esparce. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros abramos nuestro corazón y lo rindamos así, lo abramos y se derrame así como un líquido se derrama en algo. En algo, claro. Delante, porque Él todo lo sabe, pero usted puede decir, no, pero si Él todo lo sabe, entonces ¿para qué le voy a decir? No, es por el bien de nosotros. Porque nosotros nos desahogamos, nosotros tenemos eso de que de repente cuando nos pasan situaciones queremos conversarlo con alguien. El tema es que cuando lo conversamos con alguien, de repente sale de ese alguien para otro alguien y de repente se arman tantas cosas, pero con Dios no pasa eso. Amén. En Él podemos descansar realmente. Descansar de que lo que yo le dije realmente el Señor me va a ayudar. No se va a causar algo más allá de eso, sino que Él obviamente conoce mi necesidad y Él me va a ayudar, me va a sostener, me va a dar nueva fuerza. Amén. Sobre lo mismo que tú decías, ¿por qué tengo que decirle si Él sabe? Hay ejemplos claros de la vida. Yo con mi hijo, yo sé que a lo mejor en el colegio, ¿verdad? Ejemplo, perdió un cuaderno, por X motivo se le olvidó el cuaderno, yo sé que se le olvidó el cuaderno. Pero cuando ella llega, o cuando él llega, o llegue su hijo, ¿verdad? Usted le va a preguntar, pero sabe, ¿verdad? Que se perdió el cuaderno, pero necesita que ella le diga, no, es que sabes que pasó esto otro, y esto aquí, y esto allá, y esto pasó que se me olvidó, que se me quedó ahí, que lo revisé, no sé, pero eso es, en la vida diaria uno lo ve, ¿verdad? Ese es el ejemplo claro, uno sabe que el niño se portó mal, que hizo esto otro, pero quiere escucharlo de él, quiere escucharlo, ya sí, ya, esto pasó por esto otro, eso es, o sea, no es una cosa de que no vivamos, lo vivimos, y Dios también quiere escucharnos de nosotros, o sea, quiere que nosotros seamos sinceros con Él, y que digamos, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Señor, yo tuve la culpa, yo obré mal, yo dije esto, y no tenía que haberlo hecho, pero lo dije, y cuando lo dije, quedó la embarrada. Ahí está. Dejé la pura embarrada, pero me arrepiento, Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos sinceros. O, ¿sabe qué, Señor? Le tengo tanta rabia a ese hermano, que tantas cosas que me dice, me da rabia, lo he ahorcado todas estas veces, Señor, soy culpable de asesinato, pero como dice la palabra, que si uno llama fato a alguien, ya es culpable. O sea, uno ya soy homicida, Señor, pero perdóname y ayúdame, sana mi corazón y ayúdame a seguir perseverando, ¿cierto? Y a no apartarme de la congregación por esa situación. Si el Señor siempre trabajando en nosotros, el Señor siempre ayudándonos, ¿cierto? A hacerle frente a la situación. Como la misma Escritura nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas son las situaciones, pues no otras cosas con las que está tergiversado el texto. Que claro. Son las situaciones ahí tenemos otro ejemplo, claro, ahí tenemos otro ejemplo, que
Pero tomamos- obviamente en el camino de la obediencia en Dios, que viene, Claro. como lo estábamos viendo, ¿cierto? En las tentaciones también. Claro, es un camino de obediencia, ¿sí? Todo esto. Y ahí, esta palabra de Dios se empieza a tomar, ¿verdad? En nuestra vida, y podemos decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero es en este tipo de situaciones, ya complejas de nuestra mente, que está constantemente pensando, ideando, dando soluciones falsas, ¿verdad? Claro, y el punto está, todo lo puedo en mí, no, No, en Él, en Él. en el dinero, en lo que tengo. Todo lo puedo en qué, no dice la palabra, todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Y vuelvo a Efesios 6:10, donde dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la mía, si no, no voy a poder. No. No, porque mi mente se me arranca, hermano, de repente vienen pensamientos que yo no sé ni cómo llegaron ahí. Yo creo que a usted también le pasa lo mismo. Claro. Somos dados, ¿cierto?, a sentir cosas que no debemos de sentir. Pero ahí está el Espíritu Santo trabajando constantemente en nosotros. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Ya el próximo martes, si Dios así lo permite, vamos a continuar, ¿cierto?, con otros 3 aspectos, ¿cierto?, del ministerio de nuestro Señor, que son un ministerio de libertad a los cautivos, que también proporciona vida, vista, tanto física como espiritual, ¿cierto?, a los ciegos. Hay otro tema también, Claro, que muy que no lo podemos pasar así Claro. rápido, no tenemos que detenernos ahí. está muy bueno esa ceguera espiritual, Claro. que ya la hemos visto. También un ministerio que inaugura una era de salvación. También vamos a ver, ¿cierto?, por qué es que el Señor Jesús solamente lee este versículo 2, la mitad del versículo 2 de Isaías 61, también lo vamos a ver, Importante, sí. ¿cierto? Y vamos a ver también qué pasa con los nazarenos, con este mensaje, por qué es que probablemente le rechazan, qué es lo que pensaron. Vamos a ver todo eso en el próximo estudio, si así el Señor lo permite. Claro, el próximo martes, cuando estemos exponiendo nuevamente las Escrituras. Vamos a estar aquí mismo, así que para que lo anote ahí, Claro. ponga ahí un separador. Claro, ¿Ya? vamos a continuar ahí con los versículos que quedan, hermano, ¿sí? Amén. Para que usted también lo pueda leer después. Así Amén. que damos gracias al Señor por poder tener la oportunidad nuevamente. Al principio le damos gracias al Señor porque nos da estas redes sociales. Ahora le damos gracias también al Señor porque se mantuvo la red social estable para poder transmitir, ¿verdad?, esta exposición de la Escritura, para que usted también pueda entender un poco más lo que está leyendo, qué está pasando y cómo se va armando, ¿verdad?, este ministerio de Jesús, ¿verdad?, en la tierra. Así que le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a orar para dar término, ¿verdad?, a esta transmisión. No tenemos ninguna petición de oración, así que vamos a estar orando para que demos término a esta transmisión. Amén. Padre amado, te damos gracias por este momento en el Amén. cual, Señor, nos has permitido sumergirnos en tu palabra, aprender, Aleluya, Señor, sí, cada Señor. día más de ti, sabiendo, Señor, que tú eres perfecto en todas las cosas. Señor, tú nos estás enseñando, dejaste la palabra aquí, Dios, para que nosotros podamos hoy estar aquí disfrutándola, Señor, bocado a bocado, Señor, porque hace tanto bien a nuestras vidas, conocerte cada vez más a ti, cómo eres tú, Señor, quién eres tú realmente, y así, Dios, podemos llegar, o que lleguemos, Señor, anhelamos aquello de que lleguemos a adorarte, a agradecerte por quién eres tú, Señor, y no por las cosas que tú nos puedes dar, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios mío, enfócanos tú, guíanos tú, Amén. afírmanos tú, ayúdanos a seguir perseverando, ayúdanos en medio de las dificultades, sana, Señor, nuestros corazones, Amén. Sí, Señor. ayúdanos a poder ser instrumentos de bendición a otros, Señor. Te rogamos, por favor, para que podamos seguir congregándonos, Señor, para que tú nos des la firmeza, para que podamos amarte a ti con todo nuestro ser y también al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos tú, Padre amado, te Amén. lo rogamos en el nombre de Jesús. Te rogamos, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que nos acompañó, Señor, a través de esta transmisión, Aleluya, para que sí, sea Señor. usted ministrando a sus vidas, sea usted ayudándoles, animándoles, Señor, ayudándoles a perseverar, ayudándoles en medio de las pruebas, Señor, y las dificultades que puedan estar viviendo, para que puedan solamente depositar su confianza en ti, que esta porción de la Escritura haya sido de bendición a sus vidas y que sea Amén, atesorada sí, también en sus corazones.
Te damos toda la gloria y honra a ti. Y anhelamos, Señor, y que esto haya sido grato olor a tu presencia. Amén. Gracias, Gracias. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.